Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Quien les habla, soy Alejandro Divagno, licenciado en Psicología, periodista, escritor, counselor y director de La Llave Psi, este espacio de psicología integrativa, biopsicosocial y espiritual. Para quienes quieran empezar a conocernos, a seguirnos, aquí debajo en el video de YouTube. Esto sale por todas las redes, pero después lo subo a YouTube. Ahí van a encontrar todas las redes justamente por las cuales pueden seguirnos, registrarse, suscribirse en el canal de YouTube. Esto es en forma gratuita. A mí me ayuda muchísimo para que este tipo de material llegue a mucha más gente, que pueda crecer el canal, que podamos seguir brindando este tipo de material. Así que nada, si no lo han hecho, suscríbanse, como dije, es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bien. Hola Sanabria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Así que todo eso, cómo contactarse, cómo seguirnos, van a encontrarlo acá abajo. Las redes, WhatsApp, mail, la página. Pueden justamente a través de la página conocer mucho más de las actividades, formaciones, especializaciones, talleres, jornadas, seminarios y todos estos videitos. Bien, nos toca hoy la segunda parte de Narciso, justamente en esto de lo integrativo, una visión integrativa, porque no solo nos hemos quedado en el mito, sino que también abarcando lo que es el sujeto, el propio Narciso, diferenciar lo que es un rasgo, que ya lo hemos hecho la charla pasada. Si no la han visto, la pueden encontrar en las redes. Diferenciar lo que es un rasgo de lo que es un trastorno. Hoy nos vamos a meter en lo que son concretamente las elecciones de amor narcisistas, diferenciándolas de las otras que ya vamos a ver, un entrecruzamiento, una suerte de diálogo entre Freud y Lacan, interesante, y ahondar un poquito más en esto de la parte patológica, qué sería la diferencia entre lo que habitualmente llamamos un psicópata de un narcisista. Bien, cualquier cosa, siempre lo digo, comentarios, dudas, preguntas, experiencias, todo lo que quieran. La idea es justamente que esto se haga un ida y vuelta, para eso es el espacio, y sobre todo lo que más me interesa es fomentar un discernimiento, un pensamiento crítico, un relacionar todo con todo. Por ende, no teman en animarse a preguntar, a participar. Esa es la idea, ya sea por Instagram o ya sea por Facebook. Bien. Entonces, para hacer un muy breve raconto de lo que vimos la última charla, que fue hace 15 días, la parte 1 de esta cuestión de Narciso, básicamente decíamos que Freud lo definía como un estadio evolutivo intermedio entre el autoerotismo infantil temprano y la elección de objeto que se va a dar después del periodo de latencia. Es decir, después de esa etapa que suele coincidir con, en general, la prepubertad, o vamos a decir la educación primaria. Hasta ahí es donde estaríamos situando este estadio evolutivo, porque después se va a dar esto que él llama la elección de objeto definitiva, porque esto se estaría dando en dos tiempos: una primera elección de objeto cuando se constituye el complejo de Edipo, y luego esto se
afirma o se confirma en esta segunda etapa. Y por otro lado, acuérdense, esto que también decíamos, una cosa es tener algo de, que esto sería el rasgo, y otra es tener una estructura donde la general del comportamiento va a estar tomada por la patología. Esto sería la diferencia entre lo que es el rasgo y el trastorno. Y en esto que Freud hacía también una distinción de narcisismo primario y secundario, refiriéndose al primero como ese estado de satisfacción del feto en el útero materno, una suerte de nirvana donde no hay una diferenciación con ese otro, donde esto está fusionado. Y en cuanto también al autoerotismo, relacionándolo con lo que dije hace un ratito, que ese infante encuentra en su autosatisfacción. Ahora, luego, cuando el otro aparece y ese sujeto dirige su libido hacia esos objetos para luego regresarla nuevamente así, es que hablamos de un narcisismo secundario. ¿Estamos? Bueno, esto a grandes rasgos, un poco lo que vimos, hemos visto por supuesto también el mito, que no lo voy a volver a contar, hemos visto el sujeto del mito y hemos visto también, hola Carlita, ¿cómo estás? Hemos visto también los criterios del trastorno. Ahí yo enumeré los criterios que marca el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DCM, sería su abreviatura. Esto bien digo, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el que habitualmente se usa en psiquiatría para diagnosticar y medicar. Para no volver a leer punto por punto, básicamente estamos hablando de grandiosidad, explotación del otro, es decir, hay un utilitarismo del otro, una necesidad de veneración y la no empatía. No hay capacidad de empatizar y por ende no hay un hacerse cargo. ¿Estamos? Hola Laura, ¿cómo va? Bien. Hasta ahí lo que más me interesa que haya quedado de la charla anterior. Insisto, dudas, preguntas, si quedó algo boyando, pregunten. Bien. Y por supuesto, ¿cuál sería la distinción, decíamos, entre un narcisismo saludable y uno patológico? La medida. En una dosis equilibrada es lo que conocemos como amor propio, como autoestima. Fuera de ese rango estamos hablando de demasiado amor hacia uno y poco o nulo que pueda darse para afuera. Por eso el mito hace referencia a esto, es como que no existía un otro. Narciso estaba tan enamorado de sí mismo que prácticamente era incapaz de poder reconocer un afuera, un otro. Por eso, en el mito, toda manifestación de amor, repetí esto último, me dice Ana María. Bien, la distinción entre el narcisismo saludable y el patológico es la medida. Una dosis es necesaria para que podamos querernos, lo que conocemos como autoestima o amor propio. Esto es lo que yo explicaba en la charla anterior, cuando quien cumple la función de cuidado, de atención, básicamente de amor, bien entendido, es quien narcisiza, permítanme el término, a ese niño, a esa niña, porque le permite que vaya incorporando justamente estas dosis necesarias de amor, de ir incorporando esa capacidad de amor. Es decir,
porque me han amado y me han amado bien, puedo internalizar ese amor y por ende lo puedo dar. Este sería el punto. Cuando esto no sucede, ya sea por demás, entendámoslo como sobreprotección, esto que hablábamos del ideal, que era tan alto de Narciso que por supuesto que no lo podía cumplir, nunca lo iba a alcanzar, o por defecto, lo que conocemos como negligencia o violencia, es donde vamos a tener problemas. De un lado se va a generar la dependencia y del otro lado se va a generar el narcisismo, que son las dos caras. O siento que soy más que, por lo tanto el otro es solamente un medio para un fin, o siento que no soy prácticamente nada, por ende no merezco nada, y es acá donde el narcisista encuentra justamente su víctima perfecta. Este sería el punto. Entonces, una dosis necesaria es lo que nos permite incorporar amor para poder darlo. Más allá de esto es como me guardo todo el amor para mí, no puedo dar nada, que es lo que le pasó a Narciso, o no me quiero nada, por ende no merezco nada. Y por supuesto voy a andar suplicando, mezquinando amor, siendo un prácticamente suplicando amor. ¿Está? Mezquinando sería lo contrario. Bien, ahora vamos a ver la selección, esto que les había prometido, las selecciones de objetos, cómo elegimos desde el narcisismo y desde el no narcisismo. Sobre esto, una cuestión muy interesante que Freud refiere sobre el narcisismo tiene que ver con las razones o los motivos por los que una persona elige entre comillas, ¿no? Inconscientemente, estamos hablando a otra. Y acá tenemos varias posibilidades. Una es la que él llama por apuntalamiento, que como lo dice el nombre, este tipo de elección se apoya en otra cosa, tiene que ver con la pulsión de autoconservación. Es decir, ese otro apuntala, sostiene, afirma, apoya, acompaña. Me apoyo en ese otro para fortalecer mi yo. Y esta es la elección que hacemos cuando buscamos repetir un rasgo que nos ha marcado de niños. Esto puede ser una mirada, un gesto, un algo, que cuando es bueno, fenómeno, que esto se repita. El tema es cuando no ha sido bueno y buscamos eso. Acá tenemos las dos posibilidades. Esto es en función de lo que uno justamente ha mamado. Es por esto que en realidad es que decimos que el amor no es un encuentro, sino un reencuentro con justamente aquella figura que nos marcó para bien o para mal. Por eso es que luego hablamos, ¿se acuerdan que yo mencioné esta obra, Recordar, Repetir y Reelaborar? Por eso es que luego vamos a repetir un patrón de vínculos, de vinculaciones, por supuesto en la pareja, pero que también esto se va a replicar en todas las relaciones. Y ahí es donde uno debe ver si está repitiendo bien o repitiendo mal. Mientras repitamos bien, todo está bien. Hay repeticiones que son buenas y vale la pena sostenerlas. El tema es cuando insistimos en repetir para mal.
Esta es un tipo de elección, apuntalamiento. La otra es la elección narcisista. Y esto sería cuando se ama al otro porque ese amor provoca un sentimiento de aumento del valor propio. El otro era el apoyo, es decir, me apoyo en ese otro para fortalecerme. Esto sería, ese amor del otro provoca un aumento del amor propio. Desde ese lugar, como que me siento todavía más. Entonces, desde esta perspectiva podemos elegir lo que uno fue, lo que uno es o lo que uno quiere ser. Esto lo veíamos en el comienzo de la charla pasada. Me reafirma en lo que yo soy. Esto explica por qué es que simpatizamos con los que se parecen a nosotros o con quienes o a quienes nos gustaría parecernos. ¿Estamos? Me reafirma con lo que soy, con lo que fui o con lo que quiero ser, para completar la idea. Entonces, desde esta perspectiva, Freud va, justamente remarco esto último, a decir que elegimos lo que se parece a nosotros, lo que querríamos ser o lo que fuimos. Lo que se parece responde a quienes estamos siendo. Sería nuestro ideal del yo. ¿Se acuerdan esta distinción? Ideal del yo y yo ideal. Ideal, quien creo que soy; yo ideal, quien quiero ser. Es decir, quien se parezca actualmente a nuestros gustos y valores. Quien fuimos es recuperar ese justamente que alguna vez hemos sido. Algún rasgo infantil, un lugar dado por esos otros significativos, por ende, vamos a elegir a quien nos recuerde ese que fuimos, ese lugar promulgado por madre, padre o quien haya cumplido esa función, ese rol, y lo que querríamos ser responde, por supuesto, a un ideal. Es enamorarnos de a quien nos gustaría parecernos, que seguramente lo tenemos, solo que no lo reconocemos. Y así redescubrirnos o redescubrir esa virtud que admiramos en el otro, que vemos que el otro quiere y que el otro tiene, y quisiéramos tener. ¿Está? Vayan diciendo cómo venimos, dudas, preguntas, me van avisando. Bueno, otro punto relevante es lo que llamamos, hasta acá, estos son las elecciones, o sea, tenemos por un lado apuntalamiento, que tiene que ver con esto que decíamos de enamorarme de aquella persona que me recuerde a otra, va a tener alguna parte que me recuerde a mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía, etc. O la narcisista, que va a ser por quien he sido, quien soy o quien quiero ser. Fíjense cómo una cosa es, me enamoro de un otro que se parece a, y si no, me enamoro de un otro que se parece a mí. Ahí está la diferencia. A mí, por supuesto, en distintas versiones o tiempos, pasado, presente o futuro. Otro punto relevante es lo que llamamos objeto de atención narcisista, que es el uso que va a ser, o mejor dicho, el uso que se hace de otro para satisfacerse y sin el cual no puede realizar determinada acción. Ejemplo, como quien obtiene más disfrute siendo satisfecho más que complaciendo. Pensemos en este sentido, un actor
que puede sentir mayor deleite justamente haciendo su función, actuando, que del efecto que pueda producir su performance en público. Por más que lo estén súper reconociendo y aplaudiendo, disfruta más el hecho de actuar que ese reconocimiento. ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora, como prometí, esta suerte de diálogos o esta ida y vuelta entre Freud y Lacan, que acá es donde se complejiza un poco el asunto. Carlita, el apuntalamiento y el que se parece a mí y el que se parece a mí, ¿es sano o no? Sí, a ver, el apuntalamiento es la que habitualmente conocemos, que es, cuando lo voy a decir bien coloquial, cuando uno se enamora, cuando uno dice que se enamora del padre, la madre o X, justamente es porque se está reenamorando de ese rasgo que tenía tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, etc. Esto, por supuesto, es súper inconsciente. Después, uno de mucho trabajo interno es que se puede dar cuenta de cuál sería ese rasgo o esos rasgos. Y el que se parece, estos son tipos de elecciones, no son ni sanas ni patológicas, respondiendo a tu pregunta. Lo sano o patológico es cómo amo, no a quién amo. Es decir, igual ahora lo vamos a ver, por apuntalamiento, esto no dice nada. La cuestión es, si te enamoras, como dije hace un ratito, de un rasgo que estás repitiendo que fue un rasgo patológico. En concreto, si, por ejemplo, tuviste un padre violento y lo que te das cuenta que repetís en tus sucesivas parejas esa misma elección, como diciendo, bueno, evidentemente estoy eligiendo inconscientemente a mi padre, y resulta que lo que estás eligiendo es un rasgo de violencia, estamos hablando de algo patológico. Pero no porque esté fundada en el apuntalamiento, sino porque justamente lo que estuvo mal ahí es el amor, entre comillas, el mal amor que recibiste. ¿Se entiende? Lo mismo desde el narcisismo, o sea, si yo lo que estoy repitiendo en ese otro es un rasgo propio negativo, porque es lo que conocí, y vamos por mal camino. Ahora, si lo que estoy repitiendo es porque yo tenía un rasgo en la infancia de ternura que me encantaba y que creo que en algún momento por X motivo lo perdí, bueno, por supuesto que no estaríamos hablando de nada negativo, sino de volver a recuperar esa ternura, entre comillas, perdida. ¿Está? Este sería el punto. Espero que más o menos se haya entendido. En la charla anterior yo decía que Freud planteaba que nos enamoramos para no enfermar. Esta es una de las frases que más me gustan de Freud, porque Carla se entendió. Bueno, buenísimo. Esto que Laura, soy narcisa, no hay de otra. Bueno, está bueno siempre darse cuenta para empezar a cambiar. Es el primer paso. Igual, también, esto lo dije la vez pasada, todos tenemos un poquito de... Acuérdense que los criterios que yo leí la vez pasada tenemos que tener 5 o más de esos 9.
O sea que no es que con tener 2 o 3 ya está. Ese sería el punto. Una cosa es tener un poquito de y otra es ser todo el tiempo. Ahí está la cuestión. Entonces, esto que decía que Freud nos enamoramos para no enfermarnos, porque esa investidura de energía sexual sobre otros se va a dar cuando se ha sobrepasado la medida del yo. Esto que decíamos de la dosis adecuada. Con esa misma idea de umbral es que Lacan ubica el narcisismo en el estadio del espejo. ¿Se acuerdan de esto también? Lo venimos recorriendo en distintas charlas. Cuando el infante es capaz de reconocerse y establecer una relación con el afuera. Es decir, ese que está ahí soy yo. En el narcisismo primario se produce un movimiento decisivo en la constitución subjetiva de ese sujeto que tiene que ver con el desplazamiento de la libido desde el narcisismo al yo ideal. Esto que, ¿se acuerdan? Dicho de otra manera, un desplazamiento de quien creo que soy a quien me propondré ser. Un movimiento expansivo de adentro hacia afuera. Y para esto es salvador el efecto de la castración, que es la que nos va a liberar del goce, goce con mayúscula, goce en sentido lacaniano. ¿A qué iba con esto? Ese más allá de placer que termina generando dolor. Fíjense cómo insistimos con esto de la dosis justa. Cuando hay un más allá, cuando ya es tanto el placer exagerado, termina siendo dolor. Ahí es cuando hablamos de goce. No es lo mismo, por tanto, goce que placer. Freud esto es lo que llamaba cuando decía más allá del principio del placer. El yo ideal, ese quien quiero ser, va a surgir como resultado de esa parte de narcisismo que resigno, a la que renuncio para poder ingresar a la cultura. Como un ideal al que el sujeto va a aspirar y con el que se va a medir y con el que va a ser posible la represión de algunos contenidos que entren en conflicto con ese ideal. Este punto es clave, porque es lo que me permite justamente asumir el corte, aceptar la falta. Por eso decía el efecto salvador de la castración. La castración nos salva de pretender la omnipotencia, pretender que lo podemos todo, pretender que no existe la falta, pretender que, como Narciso, podemos alcanzar la completud. Y este es el punto. Asumir que no podemos ser completos, que no lo podemos tener todo. Entender que no somos esas majestades el bebé, como veíamos también en la charla anterior, donde se le cumplen todos los caprichos, donde no somos semidioses como Narciso, donde no somos más que, y tenemos que asumir que muchas cosas nos vamos a tener que frustrar porque no las vamos a poder alcanzar ni las vamos a poder lograr. Donde esto no suceda es que se establece la perversión que estaba latente en etapas prematuras, que era lo que Freud describía como poliformismo. Cuando se acuerdan también esto, él decía de los infantes que eran perversos polimorfos, es decir, tenían múltiples maneras de satisfacerse, por supuesto inconscientemente. El tema es que si quedamos fijados ahí, sí, por supuesto, se termina
generando una estructura perversa. El punto es evolucionar asumiendo justamente que, de vuelta, no podemos alcanzar la completud. Podemos completarnos con el otro. Sí, podemos completarnos con el otro. No, este es el punto, Carla. Esta es la ilusión, justamente, la mentira que nos ha vendido el romanticismo. El tema con el amor, y acá, perdón, pero voy a un poco a desviarme entre paréntesis. El problema con el amor que hemos conocido, que por suerte ahora se está desmitificando, es que por un ratito nos hace creer, sobre todo en los momentos de mayor comunión, ya sea, por ejemplo, en la relación sexual o en esos momentos de acaralamiento, hola Emma, ¿cómo va? De ahí el enamoramiento, exacto. Por un ratito nos hace creer que todo es perfecto y que no falta nada, que ese otro es de verdad quien me completa. Luego, cuando todo no es tan perfecto, me doy cuenta que no me completa nada. ¿Y dónde viene la desilusión? Y acá está el tema. Entender que de verdad el otro no me completa nada, no viene a completarme nada, y donde tengo que asumir este reto de quien va a tener que llenar, y de vuelta, entendiendo que tampoco la voy a poder llenar nunca, esa falta, voy a hacer yo mismo a través de un trabajo continuo y permanente y durante toda la vida de asumir que aquello de las almas gemelas, la media naranja, no existe, que en realidad esto tiene que ver con una comunión, una unión lo que como Jung lo llamaría, un matrimonio interno entre nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, los arquetipos que él llamaba del ánima y el animus, y no con un otro. Y que también eso es un proceso que nunca va a terminar de completarse, porque desde ese lugar también uno podría decir, bueno, si yo ya he logrado ese estado de tal completud a nivel interna, ¿para qué tener una pareja? Bueno, también eso, o sea, que la pareja se vuelva una elección a partir de un equilibrio que me permita, no desde el lugar de la necesidad, sino desde el lugar de la presencia del otro me suma, donde somos dos que formamos una tercera cosa y no donde el otro viene justamente a llenar un vacío, un algo. Este es el punto. Pero bueno, acá está y ahora un poco nos hemos ido al otro extremo, donde ya como se ha perdido toda ilusión de completud y donde hemos pasado directamente a una desilusión total, donde se ha perdido con la excusa de se ha culpado o se ha responsabilizado de esto al amor, cuando el amor no tiene nada que ver. No es que el amor no exista, lo que no existe es ese tipo de amor, un amor romantizado, un amor idealizado. Este es el tema. Pero la culpa no es que no haya amor, sino que tenemos que
deconstruir lo que entendemos por amor. Acá está el punto, porque si no, muchos han tomado esto, bueno, entonces el amor no existe, ¿para qué enamorarse? Mejor no establezco una relación de pareja con nadie, y no pasa por ahí. ¿Estamos? Bueno, vuelvo. Entonces, Laura, el amor es el respeto a los acuerdos en los vínculos, ¿no? Bueno, definir al amor, complejo. Es parte de esto que vos decís, sí. En realidad yo te diría, el amor es una construcción, un proceso, y sobre todo es justamente dentro de ese proceso, dentro de esa construcción, lo que se acuerde van a ser nuestros términos. Entonces, es a eso a lo que uno, cuando hablamos de fidelidad o no fidelidad, no es tanto hacia el otro, sino justamente hacia lo que se ha acordado con uno mismo y por supuesto con el otro. No tanto por una cuestión de monogamia o no monogamia. ¿Está? Pero bueno, el amor es mucho más profundo. Definirlo podemos tratar muy difícil. Un poco es esto que acabamos de decir. Comprar por un ratito esta ilusión de tapar la falta, de llenar la falta, entendiendo que es una ilusión. Pero justamente ese poquito es lo que nos permite darle un sentido a nuestro paso por acá. Porque si no hubiera, aunque fuera ese ratito de experimentar algo parecido a esa completud, bueno, todo sería como bastante desolador. Acá está el tema. Es como ir pivoteando entre sentir eso, después desilusionarme y buscar ahí un equilibrio. El amor a la vida es el sentido. Sí, pero difícil experimentar eso en el amor a la vida así tan genéricamente. Uno esto lo suele sentir en esos amores fuertes, en esos amores intensos, esos amores que marcan, que por supuesto involucra a un otro, si no, nadie se enamoraría. Y donde, por eso Freud decía esto de enamorarse para no enfermar, porque si no, la vida justamente se vuelve tan insoportable que enferma. Entonces yo decía, donde esto no suceda es que se va a dar esa perversión que estaba latente en esas etapas prematuras que decía Freud, y va a aparecer como rasgo o como estructura. Y también es que se juega en ese momento la elección de objeto, que como vimos hace un ratito puede ser por apuntalamiento, es decir, idealizando el objeto, quien se parezca o quien se oponga a mi primer objeto amoroso, o por el modo narcisista, amando al otro como a mí mismo, como uno fue, como querría ser o como está siendo. ¿Está?
Ahora, pensemos en el desarrollo psicoemocional como un continuo evolutivo desde la indiferenciación inconsciente hacia la diferenciación consciente. Es decir, desde el narcisismo primario hasta lo que Freud llamó la relación genital. La relación madura con conciencia de identidad mutua y separada. Yo dije la vez pasada que la personalidad narcisista se caracteriza desde la clínica por 3 rasgos: soberbia, arrogancia y altanería, que ya vimos que no son lo mismo. Desde esta tríada es que vamos a observar una exaltación de lo bueno y lo grandioso en uno y desprecio de lo malo que se proyecta en el otro. Es desprecio de lo débil y dependiente que, no tolerado en uno, pasa a formar parte de la organización narcisista en lo psicológico y lo que vemos como fanatismo y fundamentalismo en lo sociológico. O sea, lo podemos observar tanto en el individuo como en la masa. Y como también hemos visto con Su Majestad el Bebé, en los primeros momentos de vida no hay una diferenciación entre yo y otro, entre yo y no yo, entre adentro y afuera. Ese otro no existe o no importa, como lo que pasaba con Narciso. Todo el mundo se le tiraba encima y el tipo no acusaba de recibo de nadie, rechazaba a todo el mundo. Ese yo evoluciona hacia la diferenciación, distinguiendo lo interno de lo externo, pasando antes por un estadio de transición donde todo lo bueno es propio y lo malo es externo. Esto, pensémoslo de esta manera: los primeros mecanismos que aprendemos, mecanismos de defensa, son la negación y la proyección, de hecho. Cuando un chiquitito, no sé, está gateando o está corriendo y se tropieza con algo, va a culpar a ese objeto de malo, va a decir, no sé, si pensemos se golpea contra una mesa, va a decir mesa mala, no va a decir yo malo, no, es la mesa la que estaba mal porque se le cruzó en el camino, en lugar de reconocer su torpeza. Entonces la patología se va a dar cuando no se da este camino evolutivo donde uno pueda hacerse cargo, y en su lugar surge el desprecio hacia el objeto, esto que es mesa mala. La idealización del propio yo y el predominio de las relaciones internas idealizadas sobre las externas reales. ¿Se entiende esto? Ana María: soberbia, arrogancia y altanería. Eso es lo que te pedía que explicaras. Ok, bueno, lo hemos visto la vez pasada, pero sí, por supuesto, lo podemos recordar. Me interesaría igual también que haya quedado claro esto que vimos recién. Primero, por las dudas, voy a leer o a releer los criterios, porque me parece que vienen al caso. Dame un segundito. A ver, ¿dónde estaba esto? Los criterios que dice el DSM. Patrón dominante de grandeza en la fantasía o en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia,
Por ejemplo, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos. O sea, los hechos no fundamentan cómo se siente. 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. 3. Cree que es especial y único y que solo pueden comprenderlo o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración, que esto yo es lo que decía, más que necesidad excesiva de admiración sería veneración, es decir, donde prácticamente se le rinda culto. 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha a los demás para sus propios fines. 7. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, ahora sí, Ana María. Yo decía, aparte de todo esto, para hacerla corta, distinguimos por los 3 egos: egoísmo, egocentrismo y egolatría, que es esta tríada del mal de la soberbia, la arrogancia y la altanería. Arrogancia por creerse mejor, soberbia por orgullo, esto de no dar nunca el brazo a torcer, y altanería por prepotencia, que esto es el ejercicio de un poder sobre el otro. Esta parte es clave, porque ¿qué nos distinguiría o cuál sería la barrera o el límite entre la sanidad y la patología? Ejercer o no ese poder. Imaginemos una pareja donde lo que tiene que ser par es la constitución, las bases de esa pareja. Esto un poco lo que decía Laura. Porque muy difícil que encontremos una paridad absoluta en todos los niveles. Me refiero a cómo cada uno se siente con su cuerpo, cómo cada uno se siente con sus emociones, qué tan seguros se siente cada uno de ellos, qué tanto se sienten con sus intelectos, con sus profesiones, y con, ¿por qué no también, incluyamos la parte espiritual? Entonces, ahí ya tenemos como 4 grandes áreas donde debe darse esta paridad, pero donde muchas veces esto no sucede. El ejemplo que daba la semana pasada, uno de los más fáciles, por ejemplo, una de las partes que gane más dinero que la otra. Entonces, esto no debería ser un tema mientras la esencia de ese vínculo no pase por una cuestión de gano más, valgo más. Esto puede ser absolutamente circunstancial. Hay etapas o ciclos donde esto puede pasar, es muy normal que pase, donde uno le vaya mejor que al otro, pero no quiere decir que valga menos que el otro. Ahora, si uno de los dos juega esta carta como el ejercicio de un poder, sí estamos entrando en un terreno patológico, donde pretendo que por ganar más, valgo más, y voy a hacer ejercicio de ese poder para atribuirme derechos, más derechos que el otro. ¿Se entiende el punto? Y esto puede también ser desde cualquiera de estas 4 grandes áreas. Por supuesto que hay muchas más, pero como para hacerlo más
más sencillo. No sé, una de las dos personas, vamos a Narciso. Narciso se creía el más bello del mundo. Entonces, desde este lugar de soy más que, ejerzo un poder. Puedo atribuirme que de alguna manera como que estoy haciendo un favor a esa persona estando conmigo, por la cual puedo extorsionar desde ese lugar. Manipular, esto que decíamos de el utilitarismo o la explotación que hace el narcisista. Las emociones, la manipulación psicológica, el creerse más inteligente. Que el punto acá es si la relación va a estar basada desde ese lugar. Primero, una persona sana desde este lugar no se vincularía. Es decir, si por ejemplo habría una gran diferencia en cualquiera de estas áreas, no habría resonancia para que esa pareja pudiera relacionarse. Si esto se da, va a ser desde un lugar de utilización del otro o de dependencia del otro, según donde te pares. ¿Está? Carla, yo pienso en la semejanza de los vínculos, ahí juega la empatía. Claro, el tema es donde esto, pero por eso fíjense que para que esto pueda darse armónicamente tenemos que hablar de dos egos, en el buen sentido, dos yoes bien plantados, es decir, ambos maduros, independientes, con un narcisismo adecuado, es decir, con un amor propio y una autoestima donde no hay ni saco ni doy en demasía. Es lo justo y necesario. Y donde haya disparidades son disparidades lógicas, donde por ahí uno puede tener más estudios que el otro o saber más de un tema que el otro, pero esto no representa en la esencia de esa pareja creerse mejor que, con lo cual ejercer un poder. Es decir, estas tres cosas no se dan, ni la arrogancia, ni la soberbia, ni la altanería. ¿Está? Donde yo creo que por ahí la que más hay que prestar atención ahí es justamente la altanería, porque es cuando podemos detectar que se ejerce ese poder. Lo otro es lo que podríamos asimilar como terquedad, esto de creer que siempre se tiene la razón, y por supuesto creerse mejor. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo decía esto de los primeros mecanismos que vamos a pescar, que son la negación y la proyección. Hay tres momentos del narcisismo que podríamos ubicar en la indiferenciación, que es esto que hablábamos del autoerotismo, el narcisismo propiamente dicho, y la elección de objeto, que es lo que veíamos con los tipos de elección de objeto narcisista. O sea, esto, volviendo al comienzo, este intermedio entre el caos indiferenciado, bien digo, y la elección de objeto. Y podemos hacer una división entre el tipo de narcisista clásico, que es el que queda encuadrado dentro de los criterios que yo les volví a leer del trastorno, y como vimos la charla anterior, el tipo vulnerable, que es un caso atípico, que pueden mostrarse más frágiles, ¿se acuerdan? Atacando de una manera más pasivo-agresiva sería.
Y finalmente el peor de todos, que este es el que quería traer hoy, que es el narcisista de tipo maligno, que es el que habitualmente conocemos como psicópata, con un sentido de crueldad y falta de culpa que lo diferencia de los otros dos tipos. Porque una cosa, el trastorno de personalidad narcisista lo podemos encontrar, casos típicos, algunos jefes de compañías, en algunas parejas, pero lo que va a diferenciar es cuando hay, porque una cosa es cuando opera como una suerte de mecanismo de defensa en esto de, es tal ese ideal, recuerden siempre el mito, es tal ese ideal que en el fondo me siento un desgraciado, un inseguro tal que necesito cubrir ese déficit con una exagerada arrogancia, soberbia, altanería. Ahora, otra cosa es que hablemos de malignidad. Si bien se lo suele confundir, y acá hago otra distinción, no es lo mismo un sociópata que un psicópata. Uno se dice que se hace y que el otro se nace, aunque en realidad es una combinación de factores. Para diferenciarlos, el sociópata actúa más por impulso, su conducta no está normada y se origina en una crianza negligente. Por esto es que puede establecer relaciones interpersonales. En cambio, el psicópata es estratégico, es calculador, es frío. El origen es más del orden biológico, genético, y son incapaces de establecer vínculos. Hay estudios que identifican niños que comienzan con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad o negativista desafiante y luego evolucionan hacia la psicopatía. ¿Estamos? Ana, ¿quedó claro lo de soberbia, arrogancia, altanería, narcisismo maligno? ¿Qué tipo de clasificación es esa? ¿Psiquiátrica? No, a ver, en el manual lo vas a encontrar como, no vas a encontrar psicópata. En el manual vas a encontrar trastorno de personalidad narcisista. Esto sería distinguir un grado del otro, porque no todos, a ver, si no sería, no todos los narcisistas son psicópatas. Pero hay un dicho en esto muy interesante, igual ahora vamos a ver las diferencias. Es decir, todos, esto grábenselo, todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Y esto es lo que no van a encontrar en un manual. Es decir, en el manual van a encontrar trastorno de personalidad narcisista. No quiere decir que eso sea un psicópata. Pero sí, los psicópatas son todos narcisistas. La diferencia es una cuestión de grado, como diría el Kybalión. Hay diferencias, como dije, en el origen, en la emotividad. Los narcisistas muestran un rango más amplio de emociones en relación al psicópata, que es prácticamente nula. Esto lo van a ver, otra diferencia muy importante, es el sadismo y la venganza. Esto es más característico del narcisista, aunque parezca mentira, porque el psicópata es mucho más quirúrgico en ese sentido. El narcisista tiene mucho más temor a fracasar y ser rechazado y ser expuesto. El psicópata es mucho más temerario, es lanzado, está más allá, es como que no le importa nada, está jugado.
Y por último, los narcisistas pueden ser mucho más dramáticos y simular victimismo, acuérdense del tipo atípico, mientras que los psicópatas son mucho más indiferentes. Entonces, diferencias claves: la emotividad, el rango emocional, el sadismo y la venganza, que es más característico del narcisista. ¿Por qué? Porque el psicópata en eso es mucho más estratégico. El temor a ser descubiertos que va a tener el narcisista. El psicópata es muchísimo más temerario. ¿Estamos? Pero acuérdense esto, todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. En síntesis, el psicópata... Carlita, ¿el psicópata nace con esa patología? Bueno, por eso decía, se dice que esto sería la distinción entre sociópata y psicópata. Se dice que el sociópata se hace, que vos cambiándolo de contexto es recuperable. Imaginen uno de estos chiquitos que fue criado en un ambiente, no sé, de asesinos, donde lo único que aprendió fue eso, se lo saca de ese contexto, podría ser recuperable. Distinto es el psicópata, que se dice que hay mucho componente ya genético, biológico en esa patología, entre otros factores. Pero sí, básicamente sería que el psicópata se nace. En resumen, remarcar que en la elección narcisista se busca en ese objeto una representación de uno mismo. Se lo elige porque se parece a uno, a lo que uno quisiera ser o a lo que uno fue. Se lo elige porque en definitiva, de una manera u otra, se busca en ese otro la imagen que uno tiene de uno mismo en el presente, en el futuro o en el pasado. La otra forma de elección es la que Freud llama anaclítica, que se apoya en revivir aquella primera experiencia amorosa quien haya realizado, de vuelta, para bien o para mal, la función materna o paterna. Esto puede ir desde la satisfacción de necesidades básicas o materiales, a otras más psicológicas o espirituales. La elección anaclítica y la narcisista no se excluyen, se complementan. Si predomina la narcisista, se buscará especialmente la admiración de una suerte de madre devota, como para recuperar lo proyectado, pero volver a ser ese niño admirado, como Narciso. Esto puede decantar desde el lado de la patología en celos posesivos, por ejemplo. Ahora, si predomina el tipo anaclítico, podría suceder una dependencia excesiva basada en la satisfacción de necesidades. Fíjense que ambas tienen en común una regresión infantil, aunque una sea más simbiótica y la otra más utilitarista. El narcisismo patológico se puede manifestar en las psicosis autistas, en las simbióticas, en el autismo, en la autosensorialidad, esto es, no poder separar la sensación del objeto, y las relaciones y estructuras narcisistas, como ya vimos. Cuando hablamos de una identidad sana, de vuelta, depende de un equilibrio entre el narcisismo libidinal o del yo y la relación que ese yo establece con otros objetos. Cuando se da un exceso de amor hacia el propio yo, es que hablamos de lo que entendemos por narcisismo,
ya que una dosis adecuada es lo que entendemos habitualmente por autoestima. Los casos más extremos de formas de amor es lo que se llama narcisismo fusional, que es una forma regresiva de disolución de los bordes entre sujeto y objeto al punto de la pérdida del criterio de realidad. En otras palabras, esto en sus manifestaciones más graves son lo que conocemos como cuadros borderline, limítrofe de personalidad, y psicóticos que intentan reproducir a modo místico esa fusión de la que yo hablaba con la madre a partir de un sentimiento oceánico. Esto es lo que Freud llamó como esa sensación de sentir esa eternidad sin límite. Esto que hablábamos de la ilusión del amor de completud, bueno, esa sensación de eternidad sin límites, como que no hay una conexión con todo el universo, que es lo que Freud describía en el sentimiento propio de los recién nacidos. Esto, llevado al adulto, es como un anhelo inconsciente de regresar a ese útero materno. Psicoanalíticamente estaríamos hablando de fusión o confusión. ¿Estamos? Y la estructura narcisista patológica enmascara un yo hipersensible a la dependencia, pero que proyecta desprecio, odio y el uso perverso del otro. Pensemos que la parte dependiente necesita de ese objeto que le reconozca y que le ame por sobre todo, y la parte tiránica coacciona al otro para que no dependa de otro más que del narcisista. O sea, estas dos cuestiones de la dependencia y la tiranía es lo que se está dando al mismo tiempo. Porque pensemos que todo narcisista necesita un dependiente. Entonces es esta misma realidad interna que se va a reproducir en otro, que es como si ese otro no existiera. Recuerden el mito de Narciso, él no podía reconocer a ese otro, a ese afuera. Para él era todo su propio yo. Todo era a imagen y semejanza. Entonces esto es lo que opera en la estructura psíquica de un narcisista. Hay un yo tan hipersensible en el fondo, un yo que depende, pero que por supuesto no va a mostrar esa dependencia, la va a tapar mostrando que no necesita en realidad, que aparentemente no necesita a nadie. Esta es la ilusión. Y lo que muestra, lo que va a proyectar en el otro es ese tirano que coacciona al otro para hacerlo sentir miserable, y que es imprescindible la presencia del narcisista para que pueda desenvolverse, para que pueda porque de otra manera no podría desarrollar su vida, o sea, hacerlo sentir al punto tal de dependencia que sienta que no puede sin ese narcisista. Laura, ¿puede que se vinculen como pareja dos narcisistas? Y no habría... justamente lo que el narcisista necesita es alguien que, acordate de los criterios, alguien que lo venere. Entonces un narcisista no puede venerar a otro, sino que lo vería como un competidor, como una amenaza, por lo cual no sería viable. No prospera. Sería una lucha de a ver quién
es más, quién es más que el otro, como decir dos, dos alfas. Entonces, decía esto, todo narcisista va a necesitar un dependiente como una reproducción de esa misma realidad interna proyectada hacia afuera, proyectada en ese otro, y esto lo va a hacer con formas de manipulación que son las que comúnmente llamamos psicopateadas y que son verdaderamente psicopáticas. Pueden mostrarse seductores o hasta mansos, pero a no confundirse, eso solamente es un falso yo hasta que aparece el verdadero yo, cuando no obtienen lo que quieren o se ven expuestos en su inseguridad o dependencia emocional. Carla, o sea que un narcisista necesita un otro para sobrevivir. Por supuesto, esa es, por eso es una gran mentira en el fondo, porque si supuestamente son tan grandiosos, ¿cuál sería el objeto de un otro? Bueno, en el fondo saben que no son nada grandiosos y esto lo tapan justamente apelando a un otro que los venere. Ahí está la cuestión. Ustedes piensen siempre que el poder verdaderamente, el verdadero poder no necesita justamente de alguien que me lo reconozca. Cuando ese poder necesito que permanentemente se reafirme es porque en definitiva no está para nada seguro. Ahí está la cuestión. Es donde más vemos esta necesidad de reconocimiento, este deseo de reconocimiento. Recuerden la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Cuánta gente hay así? Sí. Pero puede pasar, digamos, hasta que se diluye. Sí, por supuesto, puede pasar. Nada impide que esto suceda. Como te digo, es una lucha de dos alfas, es una relación, ni hablar, total, en términos comunes, totalmente tóxica. Donde es una lucha de poderes permanente, a ver, hablando mal y pronto, quién la tiene más larga. ¿Está? Ahora, otra cuestión. Bueno, Laura, pobre mi hija, dice. Bueno, no sé por qué lo dirás, vos sabrás. Lo opuesto al narcisismo. Esto también es interesante. Lo que se llama personalidad egoísta, no egoísta, egoísta con C. Y acá vuelvo al comienzo. Al comienzo de todo de la charla anterior. Si se acuerdan del mito, recordemos que había una ninfa que se llamaba Eco, que por supuesto rendida a los pies de la belleza de Narciso se le declara. Narciso por supuesto no le da ni la hora y Eco queda totalmente despechada por el desplante de Narciso. ¿Se acuerdan que por otra cuestión, justamente por encubrir las andanzas de Zeus, que andaba engañando a la diosa Hera, es maldecida justamente por Hera a repetir la última frase de persona que se le cruzara? De ahí surge el nombre de Eco. Ella es condenada a repetir en Eco la última palabra de la última persona que había visto. Ahora, de acá es donde viene este nombre de egoísta. ¿Qué caracteriza a estas personas? Que van a evitar el narcisismo por temor al rechazo y la crítica. Por ende, esta es como la otra cara de la moneda.
el otro polo, terminan resultando totalmente inauténticas estas personas y se someten a las necesidades del otro, al punto que pueden sentir que no merecen ser amadas para nada. Como rasgos generales podemos encontrar que les cuesta reconocer sus necesidades, sus deseos, sus motivaciones, son hipersensibles, baja autoestima, van a sentir justamente atracción frente a los narcisistas y, por supuesto, van a tener infinidad de problemas para vincularse. Pero esta sería como también el complemento patológico del narcisista. Evitan tanto el propio narcisismo, el narcisismo bien entendido, es decir, quererse, por miedo a pasarse de rosca, por miedo a ser criticados y rechazados por narcisistas, que terminan siendo una suerte de no quererse nada. Y por supuesto que son las carnadas o las presas ideales para los narcisistas. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, cuestiones? ¿Qué quedó boyando? ¿Se entendió todo lo que fuimos hablando? ¿Estamos bien? Bueno, bien. Igual, como siempre recalco, pueden seguir dejando comentarios, preguntas, lo que sea, que yo después eso lo tomo para responderlo más tarde. O para que pueda, por supuesto, también propongan temas o cosas que les interese para futuras charlas. La semana que viene vamos a estar seguramente con un caso también que pueda resultar interesante, un caso clínico. Así que vayan pensando para el otro lunes que tenemos el ping pong, qué cosas les puede llegar a interesar para que podamos charlar juntos y pensar juntos. Bueno, buenísimo, Carlita. Gracias una vez más por participar. Carla, Laura, Emanuel, Ana María, no me quiero olvidar de nadie. Sanabria, bueno, gracias a todos, a todas, y será, como bien dije, hasta la próxima semana a las 19 como siempre, con algún caso famoso que podamos encontrarle la utilidad, que es lo que más me interesa, y vayan pensando tema o temas para el ping pong del otro lunes. ¿Está? Muchísimas gracias y nos volvemos a reencontrar. Chau, chau.